Por alguna razón, los seres humanos estamos obsesionados con el crimen. Nos encantan los documentales de crímenes reales como Making a Murder o el recientemente revivido America's Most Wanted. Y nos comemos cada podcast sobre asesinos convictos que podrían ser inocentes o no. Soy, literalmente, esa persona que ayer estabas viendo Trials by Media y estaba como oh my god. Hay toneladas de estudios sobre por qué a la gente le gusta explorar las muy oscuras y aterradoras cabezas de los humanos más enfermos que jamás hayan existido. Si eres una de esas personas, te va a encantar este video. ¿Qué pasa, chicos? Espero que estés teniendo un día increíble. Soy su anfitriona, Ayman Hassan, y bienvenidos a nuestro video. Hoy vamos a conocer a los 10 mejores criminales que casi se escapan. Comenzando en el número 10, tenemos a Adrian Prost. Adrian Prost fue un millonario que casi, la palabra clave casi, se salió con la suya al asesinar a su esposa. Prost mató a su esposa, Kate, durante una discusión sobre su inminente divorcio, pero la policía no pudo localizar su cuerpo en ninguna parte de su granja de 276 acres. He visto muchos casos de asesinatos en los que alguien es asesinado en una granja, y como es tan grande, nadie encuentra el cuerpo. No fue hasta que su nueva novia le convenció para que se sometiera a la prueba de detector de mentiras para demostrar su inocencia, que todo se fue al garete, porque obviamente falló la prueba. Poco después confesó el asesinato y mostró a las autoridades dónde estaba el cuerpo de su mujer, casi 4 años después de haberla matado. En el número 9 tenemos a John List. Este tipo es tan malvado como pueden pensarlo. En noviembre de 1971, John fue y asesinó a su esposa, a su madre y a 3 hijos en su casa en Nueva Jersey. Luego desapareció y eludió la justicia durante casi 18 años, después de asumir una nueva identidad y volverse a casar. List había planeado los asesinatos para que pasara casi un mes antes de que alguien sospechara que algo iba mal, lo cual es una locura. Se inició una persecución por todo el país, pero no se encontró nada hasta casi 2 décadas después, cuando los asesinatos se relataron en el programa de la Fox America Most Wanted. Después de eso, List fue localizado y detenido en Virginia menos de 2 semanas después de la emisión del episodio. Murió a los 82 años mientras estaba en prisión. En el puesto número 8 tenemos a Elizabeth Smart. Es uno de los casos de secuestro más famosos hasta la fecha. Cuando se conoció la noticia del secuestro de Elizabeth Smart, parecía una escena de terror o de una peor pesadilla. Una niña de 14 años sacada de su habitación en medio de la noche. Durante 9 meses, Smart estuvo secuestrada por Brian David Mitchell y su esposa Wanda Barcy, hasta que alguien llamó para avisar de que la habían visto. Smart fue localizada a pocos kilómetros de su casa y había sido secuestrada a punta de cuchillo por Mitchell, mientras su hermana menor, Mary Catherine, dormía. Mitchell, que decía ser un predicador religioso, retuvo a Smart en un campamento en el bosque con Barcy. Durante su cautiverio, Smart acompañó a sus captores en público en varias ocasiones y pasó prácticamente desapercibida para las personas con las que entraba en contacto. La vistieron de pies a cabeza para dificultar su identificación. Para evitar que Smart se escapara, la encadenaron a un árbol con un cable metálico, lo que le permitía una movilidad limitada fuera de la tienda que ocupaba. Durante su cautiverio, la obligaron a adoptar un nuevo nombre y ella eligió el de Esther, en honor a la mujer del Antiguo Testamento. Más tarde, se reveló durante el testimonio judicial que Mitchell violaba repetidamente a Smart, a veces varias veces al día. La obligaba a mirar revistas pornográficas y la amenazaba regularmente con matarla. A menudo la obligaba a beber alcohol y a tomar drogas para reducir su resistencia, y la hacía pasar hambre y la alimentaba con basura. Los abusos de Smart fueron facilitados con la ayuda de Barcy, a quien Smart se refería más tarde como la mujer más malvada que había conocido. En octubre de 2002, la hermana de Smart, Mary Catherine, se dio cuenta de repente de que la voz del secuestrador era la de un hombre desempleado que la familia conocía como Immanuel, a la que la familia había contratado por un día para trabajar en el tejado y rastrillar las hojas. El 12 de marzo de 2003, Mitchell fue visto con una mujer y una niña en Sandy, Utah, por 2 parejas distintas que habían visto fotos de Mitchell en las noticias. La mujer era Wanda Barcy y la niña era Elizabeth Smart, disfrazada con una peluca gris, gafas de sol y un velo. Se salvó. A pesar de la tortura que sufrió, ha llegado a ser una autora consumada y una activista infantil. El número 7 lo ocupan los hermanos Menéndez. Los 2 malvados mosqueteros fueron noticia en 1989. ¿Mataron a sus adinerados padres por su dinero o fueron Lai y Eric Menéndez quienes se vieron empujados al asesinato debido a una serie de abusos? Ambas teorías han sido expuestas en 2 ocasiones en los tribunales, ya que el jurado del primer juicio quedó en punto muerto. Los hermanos, que ahora tienen más de 40 años, pero 21 y 18 en el momento de los asesinatos, mataron a sus padres con escopetas en su mansión
mansión de Beverly Hills. A José le dispararon a bocajarro en la nuca y a Kitty le dispararon 15 veces. Al principio, los hermanos no fueron detenidos, ya que dijeron a la policía que probablemente se trataba de un golpe de la mafia o un mal negocio. Pero en las semanas siguientes, las sospechas aumentaron cuando los hermanos empezaron a gastar el dinero de los 14 millones de dólares de sus padres. Siempre es por motivos de dinero, por Dios. 7 meses después de los asesinatos, ambos hermanos fueron arrestados y finalmente condenados en 1995. A pesar de ser condenados a cadena perpetua, ambos hermanos se casaron mientras estaban encarcelados y siguen en contacto. Si no hubieran aprovechado la oportunidad de empezar a vivir la gran vida, tal vez se habrían librado del asesinato. Ahora, en el número 6 está Robert Berdella. A finales de los 80, Robert Berdella torturó y mató a 6 hombres, cortó sus cuerpos en trozos pequeños y metió sus restos en bolsas de comida para perros, según el New York Daily News. También guardó notas detalladas de cada una de sus víctimas que más tarde ayudaron a los investigadores a demostrar que había cometido los asesinatos. Berdella estuvo a punto de salirse con la suya si no hubiera sido por su séptima víctima, Christopher Bryson, de 22 años, que logró escapar del segundo piso de la casa de Berdella. En un principio, Robert fue acusado de agresión sexual, pero después de que la policía obtuviera una orden de registro, encontraron restos humanos y otras carteras de otras víctimas. Fue condenado a cadena perpetua y murió de un ataque al corazón en la cárcel en 1992. En el número 5 se encuentra Sylvia Likens. En 1965, la policía encontró el cuerpo demacrado de Sylvia Likens, una joven de 16 años residente de Indianápolis. Estaba cubierta de quemaduras de cigarrillo y tirada en un colchón mugriento en la casa de Gertrude Baniszewski, de 37 años, según el Indianapolis Monthly. Sylvia y su hermana se alojaban en casa de Baniszewski porque sus padres eran trabajadores de feria y viajaban mucho. El padre de las niñas pagaba a Gertrude $20 a la semana a cambio de alojar a sus hijas, pero si el dinero llegaba tarde, Gertrude se desquitaba con las niñas. Finalmente, centró sus golpes en Sylvia, solamente en ella, pero no se trataba de un crimen de un adulto que golpeaba a un niño. Baniszewski era madre de 7 hijos, todos los cuales vivían en la casa y participaban en los violentos y sádicos ataques contra Sylvia. Los niños del barrio, algunos de hasta 10 años, fueron invitados a participar o observar. Nadie denunció nada. En octubre de 1965, Sylvia fue golpeada hasta la muerte. Al parecer, Baniszewski obligó a un vecino a llamar a la policía y decirles que Sylvia se había escapado. Cuando la policía llegó a la casa, Jenny Likens, la hermana mayor de Sylvia, aparentemente susurró a uno de los oficiales: "Sáqueme de aquí y les contaré todo". Baniszewski fue condenada a 20 años de prisión y luego fue liberada, se mudó a Iowa, se cambió el nombre y murió de cáncer de pulmón en 1990. Los demás, que eran principalmente niños, salieron todos con condenas cortas, si es que las hubo. En el número 4 está Dennis Rader, también conocido como el infame asesino BTK. Rader solía entrar en las casas de sus víctimas en el condado de Sedgwick, Kansas, y sus alrededores, y las acechaba antes de hacer su jugada. A continuación, las ataba, torturaba y mataba, de donde le viene el apodo, según The Wichita Eagle. Mató a 10 personas entre 1974 y 1991, pero no fue detenido hasta 2005. Una vez detenido, la policía registró la casa de Rader y encontró fotos de este con sus víctimas. Rader fue acusado de 10 cargos de asesinato en primer grado y ahora está cumpliendo 10 cadenas perpetuas consecutivas en el centro penitenciario del Dorado. ¿Cómo puede un tipo salirse con la suya durante tanto tiempo y luego ser atrapado? Bueno, envió cartas burlonas a la policía y a los periódicos describiendo los detalles de sus crímenes. Tras un paréntesis de una década, Rader reanudó el envío de cartas en 2004, lo que condujo a su detención en 2005 y a su posterior declaración de culpabilidad. Es como si quisiera que le pillaran, o tal vez que le reconocieran sus décadas de trabajo. En cualquier caso, este tipo es uno de los asesinos en serie más famosos que casi se escapó, pero no lo hizo. Ocupando nuestro puesto número 3 está Joseph James D'Angelo, alias el asesino del Estado Dorado. En 2018, una coincidencia de ADN vinculó a un ex oficial de policía con algunos de los crímenes atribuidos a un asesino en serie de California, que se cree que estuvo detrás de al menos 12 homicidios y 45 violaciones en los años 70 y 80. Joseph James D'Angelo, de 72 años, fue despedido del departamento de policía de Arbor y luego arrestado, después de que una muestra de ADN resultara coincidente con el asesino del Estado Dorado. Se le ha relacionado con un total de más de 175 crímenes entre 1976 y 1986. Las autoridades dijeron que el señor D'Angelo había sido detenido como sospechoso de cometer 4 asesinatos en los condados de Sacramento y Ventura y acusado de 2 cargos de asesinato en el caso de Ventura. El señor D'Angelo fue despedido del departamento de policía de Auburn en 1979, después de que fuera detenido por robar una lata de repelente para perros y un martillo de una farmacia. Debido a la época en que cometió esos crímenes, las pruebas de ADN
no existían todavía, pero afortunadamente las pruebas que contenían ADN fueron recogidas y almacenadas durante años. Ahora, en el número 2 está Donnie Rudd. Este es bastante loco. Solo un mes después de que Ronnie Todd, 31 años, se casara con Noreen Kumeta Rudd, de 19 años, la adolescente fue encontrada muerta en un camino rural. Dejó $120,000 en concepto de seguro de vida a su marido, que no perdió tiempo para irse a vivir con otra mujer. Rudd, que según los fiscales, se valió de su honrada reputación para convencer a las autoridades hace 47 años de que el choque que mató a su esposa fue un accidente, ha sido condenado por asesinato en primer grado. El lunes 2 de julio de 2018, un jurado del condado de Cook declaró a Rudd culpable de asesinato en la muerte de Noreen Kumeta Rudd en 1973 en Barrington Hills, a unos 65 kilómetros al noroeste de Chicago. Así que, espera, hagamos las cuentas aquí. Lleva 1. Donnie Rudd no fue acusado hasta que tenía 76 años. Hablando de esqueletos en el armario, imagina vivir toda tu vida sabiendo que eres un asesino y pensar que te saliste con la tuya durante casi medio siglo. Y finalmente, en el número 1 está Ted Bundy. El célebre asesino en serie Ted Bundy volvió a los titulares el año pasado gracias a una reciente serie documental y a una película ficticia protagonizada por Zac Efron en el papel de este hombre encantador pero impensablemente peligroso. Todos sabemos que Ted Bundy fue finalmente capturado por la cadena de asesinatos, agresiones sexuales y secuestro que cometió en la década de 1970, pero los detalles sobre su confesión son más complicados de lo que podía pensarse. ¿Qué ocurrió realmente y cómo lo atraparon? Bueno, para empezar podríamos hacer un video entero sobre Ted Bundy, pero supongo que Netflix ya lo ha hecho, así que aquí están las notas de la chispa. Había sido arrestado por infracciones de tráfico que luego descubrieron algunos de sus crímenes, por lo que luego fue a la cárcel, de la que se escapó 2 veces. ¿Me está siguiendo? No fue hasta que estuvo en el corredor de la muerte que finalmente confesó 30 asesinatos más, pero mucha gente cree que cometió mucho más que eso. Estamos hablando de cientos. Intentó escapar de la silla eléctrica durante años, consiguiendo retrasar su fecha de ejecución en múltiples ocasiones. Fue ejecutado el 24 de enero de 1989 en la Penitenciaría Estatal de Florida. Finalmente confesó la mayoría de sus asesinatos desde 1973 hasta 1978, 2 días antes. Pero si no hubiera sido por esa primera parada de tráfico rutinaria en 1975, esta historia habría terminado de una forma muy diferente.